Mamá, aquel, abuela está en la cama con papá, o las carpe es tanto, gritó mi hija Mireia, con los ojos abiertos de terror y las mejillas empapadas de lágrimas, mientras irrumpía en la cocina donde yo fregaba los platos. Sus palabras fueron como un cuchillo que se hundió en mi pecho, desgarrando todo lo que creía saber sobre mi vida. Yo, Carmen, tenía 35 años entonces, y en ese instante mi mundo se derrumbó. La imagen de mi madre, Aida, y mi esposo, Marco, traicionándome frente a mi hija de 12 años, era una herida que aún hoy, a mis 62 años, sangra en mi alma. Esta es mi historia, un relato crudo de traición, violencia y una lucha desesperada por proteger a mi hija y recuperar mi dignidad. Siéntense, respiren profundo, porque lo que voy a contar es un descenso al infierno, pero también un testimonio de resistencia. Si mi historia toca sus corazones, por favor, dejen un comentario. Díganme de qué ciudad me escuchan. Su apoyo me da fuerza para compartir este dolor que marcó mi vida. Vivía en un pueblo pequeño de Andalucía, un lugar donde las casas blancas se alineaban bajo un sol abrasador y el aroma a azahar se mezclaba con el polvo de las calles. Mi madre, Aida, era una mujer dura, con manos calejadas por años de trabajo en el campo y una mirada que siempre parecía juzgarme. Había enviudado joven, cuando mi padre murió de un infarto, y desde entonces se había vuelto una sombra amarga, viviendo con nosotros en nuestra casa modesta. Marco, mi esposo, era un hombre de rostro curtido y manos fuertes. Un carpintero que trabajaba en el taller del pueblo lo amaba, o al menos creía que lo hacía, porque sus promesas de amor eterno me habían dado una hija, Mireia, y una vida que, aunque humilde, parecía suficiente. Pero esa noche, cuando Mireia me contó lo que había visto, supe que todo era una mentira. Corrí al dormitorio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. La puerta estaba entreabierta, y allí estaban Aida, mi propia madre, desnuda sobre la cama, enredada con Marco, sus cuerpos moviéndose con una urgencia que me revolvió el estómago. Malditos, ¿cómo se atreven? Vicaros Esdei, vicaros Saile. Grité con la voz quebrada por la rabia y el dolor. Aida me miró con una sonrisa torcida, sin un ápice de vergüenza. No seas dramática, Carmen. Solo estoy tomando lo que tú no sabes dar, dijo, mientras Marco se levantaba con los ojos llenos de desprecio. Cállate, mujer. Esto no es asunto tuyo, gruñó. Mireia, temblando a mi lado, se aferró a mi mano, y supe que ese momento la había marcado tanto como a mí. La arrastré fuera de la habitación, con lágrimas quemándome los ojos, mientras sus risas resonaban como clavos en mi corazón. Esa noche, mientras mecía a Mireia en mi regazo, intentando calmar su llanto, sentí que mi vida se desmoronaba. No era solo la traición de Marco y Aida, era la humillación de saber que mi hija había sido testigo de su depravación. Intenté hablar con mi madre al día siguiente, buscando una explicación, pero ella me miró con desdén. Eres débil, Carmen. Siempre lo fuiste. Marco necesitaba una mujer de verdad, no una niña asustada.
Sus palabras fueron un puñal, pero lo peor vino después. Marco comenzó a tratarme como si fuera una extraña en mi propia casa, ignorándome, burlándose de mí frente a Mireia. No vales nada, Carmen, ni siquiera puedes mantener a un hombre, decía, con una risa que cortaba como vidrio. La casa, que alguna vez fue un hogar, se convirtió en una prisión. Cada noche escuchaba los susurros de Marco y Aída en el dormitorio, sus risas crueles filtrándose por las paredes. Intenté proteger a Mireia, manteniéndola cerca, pero ella estaba traumatizada, sus ojos siempre llenos de miedo. Una tarde, mientras lavaba la ropa, Marco entró en la cocina, con una mirada que me heló la sangre. Mireia no es mía, ¿verdad? Estás, pero él antaminal, gruñó, acercándose demasiado. Una mujer como tú, tan fría, seguro que se acostó con otro. Antes de que pudiera responder, me sujetó por el pelo y me empujó contra la pared. Si no es mía, la haré mía, dijo. Con una voz que era puro veneno, supe entonces que no solo me había traicionado, planeaba hacerle daño a nuestra hija, convencido de que no era suya. Grité, luchando contra él, pero su fuerza me aplastaba. Mireia, que estaba en la sala, corrió hacia nosotros, gritando, para papá. Liestevar, su voz lo detuvo, pero solo por un momento. Vete a tu cuarto, niña, o te arrepentirás, rugió. La llevé corriendo a su habitación, encerrándonos dentro, con el corazón en la garganta. Esa noche, mientras ella dormía en mis brazos, juré que no dejaría que Marco la tocara, pero el miedo me consumía. ¿Cómo podía protegerla en una casa donde mi madre y mi esposo eran mis enemigos? La rabia comenzó a crecer en mí, un fuego que quemaba la tristeza y el miedo, prometiendo venganza. Decidí que teníamos que escapar. Empecé a guardar dinero en secreto, monedas que encontraba en los bolsillos de Marco, billetes que robaba de la caja donde mi madre guardaba sus ahorros. Pero salir no sería fácil. Marco vigilaba cada movimiento mío, y Aída parecía disfrutar de mi sufrimiento, burlándose de mí con comentarios sobre mi fracaso como esposa. Una noche, mientras fregaba los platos, escuché a Marco hablar con un amigo en el patio. Si Carmen no se comporta, me encargaré de ella. Y la niña, bueno, ya veremos. Sus palabras fueron un disparo en mi alma. Sabía que no solo quería lastimarme, quería destruirnos a las dos para Etaria. Comencé a planear nuestra fuga, aunque cada paso era un riesgo. Hablé con una vecina, Keila, una mujer mayor, que siempre había sido amable con Mireia. Le conté una versión suavizada de la verdad, diciendo que Marco era violento. Váyanse, Carmen. Ese hombre no es bueno, dijo, dándome un poco de dinero y el número de un refugio en Sevilla. Mientras preparaba nuestro escape, la rabia crecía, alimentada por cada insulto de Marco, cada mirada cruel de Aída. Imaginaba enfrentarlos, hacerles sentir el dolor que me habían causado, pero sabía que mi prioridad era Mireia. Mientras la abrazaba en la oscuridad, con el cuchillo de cocina escondido bajo mi almohada, juré que la protegería, aunque tuviera que derramar sangre para lograrlo. El aire en la casa de Andalucía se había vuelto espeso, cargado de traición y un silencio
que cortaba como un cuchillo. A los 35 años, yo, Carmen, vivía en un infierno donde mi madre, Aída, y mi esposo, Marco, me habían apuñalado el corazón con su aventura descarada frente a mi hija, Mireia. Cada noche, sus risas y gemidos se filtraban a través de las paredes. Un recordatorio cruel de que mi hogar ya no era mío. Mireia, con solo 12 años, apenas hablaba, sus ojos oscuros, llenos de un miedo que me rompía el alma. La imagen de ella contándome lo que había visto mi madre y mi esposo enredados en nuestra cama era una herida que no dejaba de sangrar. Pero la rabia que crecía en mí, un fuego que quemaba el dolor y la vergüenza, se estaba convirtiendo en mi única arma. Sabía que tenía que proteger a mi hija, aunque eso significara enfrentarme a los monstruos que compartían mi techo. Los días posteriores a la traición fueron un tormento. Marco actuaba como si nada hubiera pasado, pavoneándose por la casa con una arrogancia que me revolvía el estómago. No hagas un drama, Carmen. Eres tú la que no sabe complacer a un hombre, decía, con una sonrisa que era puro veneno. Aída era aún peor. Me miraba con desprecio, como si yo fuera la culpable de su pecado. Si fueras una esposa de verdad, esto no habría pasado, siseaba, mientras fregaba los platos con una furia que parecía dirigida a mí. Intenté confrontarla, con la voz temblando de rabia. ¿Cómo pudiste, mamá, con mi esposo, frente a mi hija? Pero ella se rió, una risa fría que me heló la sangre. Crece, Carmen, los hombres tienen necesidades, y tú nunca las entendiste. Sus palabras eran un puñal, pero lo que más dolía era su falta de remordimiento, su completa traición. Mireia se volvió mi sombra, aferrándose a mí como si temiera que también la abandonara. Cada noche dormía en mi cama, con su pequeño cuerpo temblando mientras yo la abrazaba, susurrándole que todo estaría bien, aunque no lo creía. Pero el peligro crecía. Marco comenzó a mirar a Mireia de una manera que me erizaba la piel, con un brillo en los ojos que no era paternal, sino depredador. Una tarde, mientras yo lavaba la ropa en el patio, lo vi observándola mientras ella jugaba con una muñeca. Es una niña bonita, ¿verdad? Estarlaron Aresa, dijo, con una voz que destilaba algo oscuro. Tal vez no sea mía, pero podría ser la mía. Mi sangre se heló. Corrí hacia Mireia. La tomé en brazos y la llevé dentro, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. No te acerques a ella. Maldito, le grité, pero él solo se rió, como si mi furia fuera un juego. La casa se convirtió en un campo de batalla. Cada día era una lucha por mantener a Mireia a salvo, por evitar que Marco la tocara. Intenté hablar con Aída, suplicándole que interviniera, pero ella me miró con desdén. Si no puedes controlar a tu esposo, no es mi problema. Y esa niña tal vez no sea tan inocente como parece. Sus palabras eran un veneno que confirmaba lo que ya sospechaba. No podía confiar en nadie. Comencé a encerrarme con Mireia en nuestro cuarto, poniendo una silla contra la puerta, pero sabía que no sería suficiente. Marco era fuerte, y su obsesión con Mireia crecía, alimentada por su paranoia de que yo lo había traicionado con otro hombre. No eres una esposa, Carmen,
Eres una cualquiera que me dio una hija que no es mía, gruñía, mientras golpeaba la puerta en las noches, exigiendo entrar. El pueblo, que alguna vez fue un refugio, ahora era una jaula. Los vecinos, que conocían cada detalle de nuestras vidas, comenzaron a murmurar: pobre Carmen, no puede mantener a su hombre. Decían, sin saber la verdad. Intenté buscar ayuda en la iglesia, donde había encontrado consuelo desde niña. El padre Miguel, un hombre de cabello gris y voz severa, escuchó mi relato con el ceño fruncido. El matrimonio es sagrado, Carmen. Debes perdonar y cumplir con tus deberes de esposa, dijo, sin un ápice de compasión. Cuando mencioné el peligro que corría Mireia, me miró con desprecio. Si tu hija está en peligro, es porque no has sabido guiarla. Reza y arrepiéntete. Sus palabras fueron un mazazo, confirmando que no había salvación en un lugar donde las apariencias lo eran todo. Comencé a planear nuestra fuga con más urgencia. Cada noche, mientras Mireia dormía, guardaba monedas y billetes robados de la caja de Aída, escondiéndolos en un calcetín bajo mi colchón. Pero Marco parecía sospechar. Una tarde, mientras yo estaba en el mercado comprando pan, lo vi hablando con un hombre desconocido en el taller, un tipo corpulento, con una cicatriz en la cara. Susurraban, mirándome de reojo, y supe que estaba tramando algo. Esa noche, mientras fregaba los platos, Marco entró en la cocina, con una botella de vino en la mano y una mirada que me heló la sangre. Sé lo que estás haciendo, Carmen. Crees que puedes llevarte a la niña y huir, pero no irás a ninguna parte. Antes de que pudiera responder, me sujetó por el brazo, apretando hasta que dolió. Si intentas algo, te encontraré y Mireia pagará por tus errores. El miedo me consumía, pero también alimentaba mi rabia. No podía dejar que Marco lastimara a mi hija, no después de todo lo que ya había soportado. Hablé con Keila, la vecina, que me dio un contacto en Sevilla, un refugio para mujeres en peligro. No pierdas tiempo, Carmen. Ese hombre es un monstruo, dijo, entregándome un sobre con algo de dinero. Pero escapar no sería fácil. Marco vigilaba cada movimiento mío, y Aída parecía disfrutar de mi sufrimiento, burlándose de mí con comentarios sobre mi fracaso como madre y esposa. Una noche, mientras Mireia dormía, escuché a Marco y Aída en el dormitorio, riéndose mientras planeaban algo. Si la niña no es mía, la usaré como quiera, dijo él, con una voz que era puro veneno. Mi sangre hirvió. No podía esperar más. Decidí que tenía que actuar. Robé un cuchillo de cocina, uno con el filo suficiente para cortar carne, y lo escondí en mi bolso. Mientras mecía a Mireia, le susurré que pronto estaríamos a salvo. Aunque no sabía cómo, la rabia que ardía en mí era un incendio que exigía sangre, pero mi prioridad era mi hija. Planeé nuestra fuga para la noche siguiente, cuando Marco estaría borracho y Aída en la iglesia, pero mientras empacaba una bolsa con lo esencial, escuché pasos en la escalera. Era Marco, con los ojos inyectados de alcohol y una sonrisa que me erizó la piel. ¿A dónde crees que vas, Carmen? Destoseronartes vi orarte, gruñó. Bloqueando la puerta, mi mano voló al cuchillo, lista para defender a Mireia.
sabiendo que esta noche decidiría nuestro destino. Aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre, la oscuridad de la casa en Andalucía era un peso que me aplastaba, un recordatorio constante de la traición que había destrozado mi vida. A los 35 años, yo, Carmen, vivía en un infierno donde cada crujido de la madera era una amenaza, cada sombra un eco de la depravación de mi esposo, Marco, y mi madre, Aída. La imagen de ellos juntos, desnudos en nuestra cama, frente a los ojos aterrorizados de mi hija Mireia, seguía quemándome como ácido, pero lo que me mantenía despierta por las noches no era solo su traición, sino el miedo a lo que Marco planeaba hacerle a Mireia, su amenaza de hacerla suya, convencida de que no era su hija, era un veneno que corría por mis venas. Mientras sostenía el cuchillo de cocina en mi bolso, con Mireia temblando a mi lado, supe que nuestra única salvación era escapar. Aunque el camino estuviera manchado de sangre y desesperación, esa noche, cuando Marco me acorraló en la escalera, con su aliento apestando a vino y sus ojos brillando con una furia que no era humana, sentí que el tiempo se detenía. ¿Crees que puedes llevarte a la niña y dejarme? Gar e hilado, gruñó, bloqueando la puerta con su cuerpo. Mi mano apretó el cuchillo, pero antes de que pudiera sacarlo, Mireia gritó desde el cuarto: «Mamá, no, marinerlo eternarno». Su voz me dio una fracción de segundo para reaccionar. Empujé a Marco con todas mis fuerzas, aprovechando su ebriedad, y corrí hacia Mireia. La tomé en brazos, con la bolsa al hombro, y salimos por la puerta trasera, corriendo bajo la luz de la luna hacia el callejón. Los gritos de Marco resonaban detrás de nosotros, mezclados con las maldiciones de Aída, que había salido de la iglesia y nos perseguía. «Vuelve aquí, zorra, no tienes a dónde ir, Hartartaruá», gritó ella, pero no miré atrás. Corrimos hasta la casa de Keila, la vecina que me había dado el contacto del refugio en Sevilla. Nos escondió en su sótano, un lugar húmedo que olía a moho y patatas podridas. Mireia temblaba, aferrándose a mí, mientras Keila nos traía pan y agua. «No pueden quedarse aquí mucho tiempo, Carmen. Marco está furioso. ¿Y tu madre? Ella no te ayudará», dijo, con los ojos llenos de preocupación. Le agradecí con lágrimas en los ojos, sabiendo que arriesgaba su propia seguridad. Esa noche, mientras Mireia dormía en un colchón viejo, planeé nuestro viaje a Sevilla. El dinero que había robado no era mucho, pero sería suficiente para un autobús. Sin embargo, el miedo me consumía. Marco conocía a todos en el pueblo, y si nos encontraba, no habría piedad. La rabia que ardía en mí era mi única fuerza, un fuego que prometía quemar todo lo que me había herido al amanecer. Keila nos llevó a la estación de autobuses, escondiéndonos en la parte trasera de su carro. El viaje a Sevilla fue un borrón de carreteras polvorientas y el llanto silencioso de Mireia. Cuando llegamos al refugio, un edificio modesto en las afueras de la ciudad, fui recibida por una mujer llamada Ana, con el cabello corto y una mirada que parecía entender mi dolor sin necesidad de palabras. «Estás a salvo aquí, Carmen», dijo, mientras nos llevaba a un cuarto pequeño con 2 camas, pero la seguridad era una ilusión frágil. Cada ruido en la noche me hacía saltar
imaginando a Marco irrumpiendo con sus manos fuertes y su sonrisa cruel. Mireia apenas hablaba, sus ojos fijos en un punto invisible, como si aún viera a su padre y a su abuela traicionándonos. El refugio era un lugar de mujeres rotas, cada una con una historia que hacía eco de la mía. Había Keila, que había huido de un esposo que la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Sofía, una joven que había sido vendida por su propia familia. Y Clara, una madre que había perdido a sus hijos por culpa de un hombre violento. Sus historias eran un espejo de mi dolor, pero también una chispa de esperanza. Ana nos organizaba en grupos donde compartíamos nuestras heridas, nuestras rabias, nuestras promesas de no rendirnos. No eres lo que te hicieron, Carmen, me decía, mientras me enseñaba a respirar, a dejar salir el veneno que llevaba dentro, pero la rabia no se iba, crecía, alimentada por cada recuerdo de Marco, de Aída, de sus cuerpos enredados frente a mi hija. Encontré trabajo en una lavandería en Sevilla, fregando sábanas hasta que mis manos sangraban. Era un trabajo agotador, pero me permitía mantener a Mireia, que empezó a ir a una escuela cercana, pero su silencio me rompía el corazón. No hablaba de lo que había visto, pero sus pesadillas lo decían todo. Se despertaba gritando, llamándome, y yo la abrazaba, prometiéndole que nadie la lastimaría. Pero el miedo seguía allí, un veneno que se filtraba en cada momento de calma. Una noche, mientras cosía un vestido para Mireia, recibí una carta anónima. Sé dónde estás, Carmen. No puedes escapar de mí. Era la letra de Marco, torcida y llena de odio. Mi cuerpo tembló y corrí a revisar que Mireia estuviera a salvo, con el cuchillo en la mano, lista para defenderla. Ana me ayudó a contactar a una abogada, Laura, que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Le conté todo, la traición de Marco y Aída, la amenaza contra Mireia, mi fuga. Podemos denunciarlo, pero sin pruebas. Será difícil, dijo, con una seriedad que me heló. Le hablé de los rumores en el pueblo, de cómo Marco se jactaba de su poder, pero no era suficiente. Decidí que necesitaba pruebas, algo que lo incriminara, algo que protegiera a mi hija. Con el dinero que ahorré, compré una grabadora pequeña, un aparato barato que escondí en mi bolso. Mi plan era arriesgado, volver al pueblo, enfrentarme a Mark, grabar su confesión. Ana intentó disuadirme, diciendo que era demasiado peligroso, pero la rabia que ardía en mí no escuchaba razones. Una noche, mientras Mireia dormía, le escribí una carta, guardándola bajo su almohada. Si algo me pasa, hija, recuerda que te amo, eres mi fuerza. Al amanecer, tomé un autobús de vuelta al pueblo, con el cuchillo y la grabadora como mis únicas armas. La casa seguía allí, con su fachada blanca y su olor a azahar. Marco estaba en el taller, trabajando, con esa arrogancia que lo definía. Me acerqué con el corazón en la garganta y lo enfrenté. Admite lo que hiciste, Marco. Admite lo que planeabas hacerle a Mireia, dije, encendiendo la grabadora en mi bolso. Él se rió, con una crueldad que me erizó la piel. ¿Crees que puedes asustarme? Zorra, hice lo que quise contigo, y lo haré con la niña si quiero.
Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera retroceder, me sujetó por el brazo, apretando hasta que dolió. Corrí, con la grabadora en el bolso, mientras Marco me perseguía, gritando maldiciones. Logré esconderme en un callejón, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando regresé a Sevilla, entregué la grabación a Laura, quien la llevó a la policía, pero Marco no era estúpido. Sabía que lo había traicionado y desapareció antes de que lo arrestaran. La rabia me consumía, pero también me daba fuerza. Mientras abrazaba a Mireia, supe que la lucha no había terminado. Marco estaba allí fuera, y Aída, mi madre, seguía siendo una sombra que me perseguía, pero por mi hija, por la niña que fui, juré que no me rendiría, aunque tuviera que derramar sangre para protegerla. El refugio en Sevilla era un refugio precario, un edificio desgastado donde el olor a desinfectante y sopa rancia impregnaba el aire. Pero para mí, Carmen, era el único lugar donde podía mantener a Mireia a salvo. A los 36 años, vivía con el peso de la traición de mi esposo, Marco, y mi madre, Aída, como una cadena que me ataba al pasado. La grabación que había obtenido, con las palabras venenosas de Marco admitiendo su intención de lastimar a Mireia, era mi arma, pero también mi condena. Marco había desaparecido, y aunque la policía lo buscaba, sabía que un hombre como él no se rendía fácilmente. Cada noche, mientras abrazaba a mi hija, con el cuchillo escondido bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre, pero también sentía miedo, un terror que me susurraba que nunca estaríamos a salvo mientras él estuviera libre. La vida en el refugio era una lucha diaria. Trabajaba en la lavandería de día, fregando sábanas hasta que mis manos sangraban, mientras Mireia iba a una escuela cercana. Pero su silencio me rompía el corazón. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran susurros llenos de miedo. Papá va a encontrarnos. Mamá, ¿el napre qué? Preguntaba, con sus ojos oscuros fijos en mí. Yo le mentía, diciendo que estábamos a salvo, pero por dentro temblaba. Las noches eran las peores. Me despertaba con pesadillas, viendo a Marco irrumpiendo en el refugio, sus manos fuertes arrancando a Mireia de mis brazos. Cada ruido en el pasillo, cada sombra en la ventana, era una amenaza. Dormía con el cuchillo en la mano, lista para defenderla, aunque sabía que mi fuerza no sería suficiente contra un hombre como él. Ana, la encargada del refugio, se convirtió en mi apoyo. Era una mujer dura pero amable, con cicatrices en las manos que contaban su propia historia de supervivencia. Me escuchaba cuando le hablaba de Marco, de Aída, de la traición que me había destrozado. No puedes dejar que el miedo te controle, Carmen, decía, mientras compartíamos un café en la cocina del refugio. Tienes que seguir luchando por Mireia. Ella me presentó a otras mujeres del refugio, cada una con una historia que hacía eco de la mía, maridos violentos, familias que las traicionaban, vidas rotas por hombres que creían tener derecho sobre sus cuerpos. Juntas, formábamos una especie de hermandad, compartiendo nuestras heridas, nuestras rabias, nuestras promesas de no rendirnos. Laura, la abogada,
trabajaba incansablemente en mi caso. La grabación era una prueba sólida, pero sin Marco no había arresto. Necesitamos encontrarlo. Carmen decía, con una frustración que reflejaba la mía, y tu madre podría ser un testigo, pero no podemos obligarla a hablar. La idea de enfrentarme a Aída me revolvía el estómago. ¿Cómo podía mirar a la mujer que me había traicionado con mi propio esposo, que había permitido que Marco amenazara a mi hija? Pero sabía que tenía que hacerlo. Laura sugirió escribirle una carta, pidiéndole que testificara, pero yo sabía que sería inútil. Aída era una mujer dura, sin remordimientos, y su silencio era tan cruel como las palabras de Marco. Una noche, mientras cosía un vestido para Mireia en el refugio, recibí un mensaje anónimo en el teléfono desechable que usaba. No puedes esconderte para siempre. Carmen, sé dónde está la niña. Mi sangre se heló. Corrí a la habitación de Mireia, encontrándola dormida, con su muñeca apretada contra el pecho. La abracé, temblando, mientras revisaba las ventanas y la puerta. Sabía que era Marco. Había encontrado nuestro rastro y no descansaría hasta destruirnos. Al día siguiente le conté a Ana, quien reforzó la seguridad del refugio, pero me advirtió que no podíamos quedarnos allí para siempre. Tienes que decidir, Carmen, enfrentarlo o seguir corriendo. La rabia que ardía en mí exigía enfrentarlo, pero el miedo por Mireia me paralizaba. No podía arriesgarla, no después de todo lo que había visto. Decidí que necesitaba más pruebas. Con la ayuda de Ana, contacté a un detective privado, un hombre mayor llamado Raúl, que trabajaba con mujeres del refugio. Era un tipo callado, con el rostro marcado por años de ver lo peor de la humanidad. Escuchó mi historia y la grabación, frunciendo el ceño. Marco no está solo. Carmen, hombres como él tienen amigos, conexiones. Si quieres atraparlo, necesitas ser más lista que él. Raúl sugirió seguirlo, descubrir dónde se escondía. Me dio una cámara pequeña, un aparato barato que podía esconder en mi bolso. Graba todo lo que puedas. Si lo vemos con alguien, ¿podríamos conectar los puntos? La idea de volver a enfrentarme a Marco me aterraba, pero la rabia era más fuerte. Por Mireia, lo haría. Una tarde, Raúl me llamó con noticias. Había rastreado a Marco hasta un pueblo cercano a Sevilla, donde trabajaba en un taller clandestino. Es peligroso, Carmen. No vayas sola, advirtió, pero no podía esperar. Dejé a Mireia con Ana, asegurándome de que estuviera a salvo, y tomé un autobús al pueblo. El taller era un lugar sucio, con olor a serrín y gasolina, lleno de hombres que me miraban como si fuera una presa. Me escondí en un callejón, con la cámara en la mano, observando a Marco. Hablaba con el mismo hombre de la cicatriz que había visto en el pueblo, un tipo que parecía ser su cómplice. Grabé todo, sus susurros, sus risas, la forma en que contaban billetes como si fueran dueños del mundo. Pero entonces Marco me vio, sus ojos se clavaron en mí y supe que estaba perdida. Corrí con el corazón en la garganta mientras él gritaba mi nombre. El callejón era un laberinto de sombras, pero logré esconderme detrás de un contenedor, con la cámara apretada contra mi pecho. No,
Escaparás. Carmen, te encontraré. Yelas. Rugió, mientras sus pasos resonaban en la distancia. Cuando el silencio volvió, regresé al refugio, temblando, con la cámara como mi única esperanza. Le entregué la grabación a Raúl, quien la revisó con el ceño fruncido. Esto es suficiente para arrestarlo, pero hay más. Ese hombre con la cicatriz es un traficante conocido. Marco está metido en algo grande. Mi estómago se revolvió. No era solo un esposo traidor, era un criminal, y Mireia y yo éramos sus objetivos. Esa noche, mientras abrazaba a Mireia, supe que la lucha estaba lejos de terminar. Marco estaba allí fuera, y Aída, mi madre, seguía siendo una sombra que me perseguía. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía sangre, pero mi amor por Mireia era más fuerte. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al mismísimo diablo. Mientras el refugio dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al peligro por mi hija, por la mujer que fui. No me rendiría. Aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre, el refugio en Sevilla era un frágil escudo contra el terror que me perseguía. A los 36 años, yo, Carmen, vivía con el corazón en un puño, sabiendo que Marco, mi esposo traidor, estaba allá fuera, acechando como un lobo hambriento. La grabación que había obtenido en el taller clandestino, donde admitía su intención de lastimar a Mireia, era una bomba en mis manos, pero también un imán para el peligro. Cada noche, mientras abrazaba a mi hija de 12 años, con el cuchillo escondido bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre. Pero el miedo por Mireia era más fuerte, un nudo que me apretaba la garganta, recordándome que un paso en falso podía costarnos. La traición de Marco y mi madre, Aída, seguía siendo una herida abierta, pero ahora, con la prueba en mi poder, estaba decidida a hacerlos pagar, aunque tuviera que mancharme las manos con su sangre. La vida en el refugio era un equilibrio precario. Trabajaba en la lavandería de día, fregando sábanas hasta que mis dedos sangraban, mientras Mireia iba a la escuela, con sus ojos oscuros, llenos de un silencio que me rompía el alma. No hablaba del trauma de ver a su padre y a su abuela juntos, pero sus pesadillas lo decían todo. Se despertaba gritando, llamándome, y yo la abrazaba, prometiéndole que nadie la lastimaría. Pero las palabras eran vacías. La carta anónima de Marco, con su amenaza de encontrarnos, seguía resonando en mi cabeza. No puedes esconderte para siempre, Carmen. Sé dónde está la niña. Cada ruido en el refugio, cada sombra en la ventana, era una amenaza. Dormía con el cuchillo en la mano, lista para defenderla, aunque sabía que mi fuerza no sería suficiente contra un hombre como él. Ana, la encargada del refugio, se convirtió en mi pilar. Me escuchaba cuando le hablaba de mi miedo, de mi rabia, de la traición que me había destrozado. No puedes dejar que te controle, Carmen, decía, mientras compartíamos un té en la cocina del refugio. Tienes que seguir luchando. Por Mireia. Ella me presentó a un grupo de mujeres en el refugio, cada una con una historia de dolor, maridos que las golpeaban, familias que las traicionaban
vidas rotas por hombres que creían tener derecho sobre sus cuerpos. Entre ellas, encontré a Rosa, una mujer de unos 40 años que había huido de un esposo violento. No dejes que te rompan, Carmen, me dijo, mientras cosíamos ropa para los niños del refugio. Eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras eran un eco de mi propia rabia, un recordatorio de que no estaba sola. Laura, la abogada, trabajaba incansablemente en mi caso. La grabación y las imágenes del taller eran pruebas sólidas, pero Marco seguía prófugo y Aída se negaba a cooperar. Tu madre podría ser clave, Carmen, dijo Laura, con una frustración que reflejaba la mía. Si testificara, podríamos conectar a Marco con algo más grande, pero la idea de enfrentarme a Aída me revolvía el estómago. ¿Cómo podía mirar a la mujer que me había traicionado con mi propio esposo, que había permitido que Marco amenazara a mi hija? Decidí escribirle una carta, un último intento de apelar a su humanidad. Mamá, sé lo que hiciste con Marco. Sé que no te importa mi dolor, pero Mireia es tu nieta. Ayúdanos, o serás tan culpable como él. No esperaba una respuesta, pero enviarla fue como soltar un peso, aunque fuera pequeño. Raúl, el detective, seguía el rastro de Marco. Una tarde me llamó con noticias inquietantes. Está metido en algo más grande, Carmen. Ese hombre con la cicatriz, Nicolau, es un traficante de drogas. Marco no es solo un esposo traidor, está trabajando para criminales. Mi sangre se heló. No era solo un peligro para nosotras, era parte de un mundo oscuro que podía aplastarnos. Raúl sugirió tenderle una trampa, usar la grabación para atraerlo a un lugar donde la policía pudiera arrestarlo. Es arriesgado, pero podría funcionar, dijo. La idea me aterraba, pero la rabia era más fuerte. Por Mireia estaba dispuesta a enfrentarme al diablo. Planeamos un encuentro en un bar abandonado en las afueras de Sevilla, un lugar donde nadie haría preguntas. Le envié un mensaje a Marco desde un teléfono desechable. Tengo la grabación. Reúnete conmigo o se la daré a la policía. La noche del encuentro, dejé a Mireia con Ana, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en un coche cercano, con la policía alerta. El bar era un esqueleto de madera podrida, con un olor a cerveza rancia que impregnaba el aire. Me senté en una mesa rota, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando Marco entró, su silueta recortada contra la luz de la luna, mi corazón se detuvo. ¿Crees que puedes jugar conmigo, zorra? Se m'accorre arenar altaria calopreciale, gruñó, acercándose con una pistola en la mano. Dame la grabación, o te mato aquí mismo. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite lo que hiciste, Marc. Admite lo que planeabas hacerle a Mireia. Él se rió, un sonido que era puro veneno. Esa niña no es mía. Y tú no vales nada. La habría usado como quisiera, igual que a ti. Sus palabras eran la confesión que necesitaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Era Nicolau, el hombre de la cicatriz. Con una sonrisa que me heló la sangre, se acabó el juego, pequeña, dijo, levantando su propia pistola.
Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría, pero entonces las luces de la policía iluminaron el bar y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. Marco intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en la pierna y cayó, gritando de dolor. Nicolau escapó, perdiéndose en la noche, pero Marco fue esposado, con la sangre manchando el suelo. Regresé al refugio, temblando. Con la grabación intacta, Laura me abrazó, prometiendo que Marco enfrentaría la justicia, pero la victoria era agridulce. Aída seguía libre y Nicolau, el traficante, era una amenaza que aún no podíamos tocar. Mientras abrazaba a Mireia, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más, pero mi amor por mi hija era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de monstruos. Mientras el refugio dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. El refugio en Sevilla era un castillo de naipes, frágil y a punto de desmoronarse bajo el peso de mi miedo. A los 37 años, yo, Carmen, vivía con el eco de los disparos en aquel bar abandonado resonando en mi cabeza, un recordatorio de que Marco, mi esposo traidor, estaba ahora en prisión, pero el peligro no había terminado. La grabación de su confesión, donde admitía su intención de lastimar a Mireia, era una victoria, pero Nicolau, el traficante con la cicatriz, seguía libre, y mi madre, Aída, permanecía como una sombra venenosa en mi pasado. Cada noche, mientras abrazaba a mi hija de 12 años, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre, pero el amor por Mireia era mi ancla, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al mismísimo diablo. La vida en el refugio era un torbellino de emociones. Trabajaba en la lavandería, fregando sábanas hasta que mis manos sangraban, mientras Mireia intentaba adaptarse a la escuela, pero su silencio me destrozaba. No hablaba de lo que había visto Marco y Aída en nuestra cama, las amenazas de su padre, pero sus pesadillas lo decían todo. Se despertaba gritando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y yo la abrazaba, susurrándole que estábamos a salvo, aunque no lo creía. Ana, la encargada del refugio, me ayudaba a cuidar de ella, pero también me advertía: Marco está preso, pero hombres como él tienen amigos, Carmen, y ese tal Nicolau no se quedará quieto. Sus palabras eran un puñal, confirmando lo que ya temía: nuestra seguridad era una ilusión. Laura, la abogada, trabajaba incansablemente en el caso. La grabación y las imágenes del taller eran pruebas sólidas contra Marco, y ahora enfrentaba cargos por intento de abuso y asociación con criminales. Pero Nicolau era un fantasma, un hombre que se movía en las sombras del bajo mundo de Sevilla. Necesitamos encontrarlo. Carmen, dijo Laura, con una frustración que reflejaba la mía. Y tu madre, si testificara, podría ayudarnos a conectar los puntos. La idea de enfrentarme a Aída me revolvía el estómago. ¿Cómo podía mirar a la mujer que me había traicionado con mi esposo?
que había permitido que Marco amenazara a mi hija, pero sabía que tenía que intentarlo. Escribí otra carta, más dura esta vez. Mamá, sabes lo que hiciste. Ayúdame a proteger a Mireia. O serás tan culpable como Marco. No esperaba una respuesta, pero enviarla fue como soltar un veneno que llevaba dentro. Raúl, el detective, seguía el rastro de Nicolau. Una tarde me llamó con noticias inquietantes. Está metido en una red de tráfico. Carmen. Marco era solo un peón. Nicolau es el que mueve los hilos y sabe que tienes pruebas contra él. Mi sangre se heló. No era solo un traficante, era un depredador que no dudaría en matarnos para protegerse. Raúl sugirió tenderle una trampa. Usando la grabación para atraerlo, es arriesgado, pero podría funcionar, dijo. La idea me aterraba, pero la rabia era más fuerte por Mireia. Estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un almacén abandonado en las afueras de Sevilla, un lugar donde Nicolau se reunía con sus hombres. Le envié un mensaje desde un teléfono desechable. Tengo la grabación de Marco. Reúnete conmigo o se la daré a la policía. La noche del encuentro, dejé a Mireia con Ana, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras, con la policía en alerta. El almacén era un esqueleto de metal oxidado, con un olor a gasolina y podredumbre que impregnaba el aire. Me senté en una silla rota, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando Nicolau entró, con su cicatriz brillando bajo la luz de una bombilla, mi corazón se detuvo. ¿Crees que puedes jugar conmigo, pequeña mascoto? Gruñó con una pistola en la mano. Dame la grabación, o te destripo. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite lo que sabes, Nicolau. Admite que Marco trabajaba para ti, que planeaba lastimar a mi hija. Él se rió. Un sonido que era puro veneno. Marco era un idiota, pero útil. Y la niña, bueno, podría haberla vendido por un buen precio. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Eran dos hombres, armados, con rostros duros como piedra. Se acabó el juego. Zorra, dijo uno de ellos. Levantando su arma, mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces, las luces de la policía iluminaron el almacén y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. Nicolau intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en el hombro y cayó, gritando de dolor. Sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó, mientras yo temblaba con la grabadora intacta en mi bolso. Regresé al refugio, exhausta, con la confesión de Nicolau como una nueva arma. Laura me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para encerrarlo por años. Pero la victoria era agridulce. Aida seguía libre, y aunque Marco y Nicolau estaban presos, el trauma que habían dejado en Mireia y en mí no desaparecería. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más, pero mi amor por Mireia era mi guía.
Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de monstruos. Mientras el refugio dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. Por mi hija, por la mujer que fui, no me rendiría, aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre. El refugio en Sevilla era un frágil capullo donde intentaba proteger a Mireia, pero el eco de los disparos en el almacén seguía resonando en mi cabeza como un tambor de guerra a los 37 años. Yo, Carmen, vivía con el peso de haber atrapado a Marco y a Nicolau, pero la sombra de mi madre, Aída, y su traición seguía acechándome como un veneno. La grabación de Nicolau, donde admitía su complicidad con Marco y su intención de vender a mi hija, era una espada de doble filo, una prueba que podía destruirlo, pero también un imán para el peligro. Cada noche, mientras abrazaba a Mireia, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre, pero el amor por mi hija, con sus ojos oscuros llenos de miedo, era mi única brújula, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un infierno entero de demonios. La vida en el refugio era un equilibrio precario entre la esperanza y el terror. Trabajaba en la lavandería, fregando sábanas hasta que mis manos sangraban, mientras Mireia intentaba adaptarse a la escuela, pero su silencio me destrozaba. No hablaba de lo que había visto Marco y Aída en nuestra cama, las amenazas de su padre, pero sus pesadillas eran un grito constante. Se despertaba llorando, llamándome, y yo la abrazaba, prometiéndole que nadie la lastimaría, pero el miedo seguía allí, un veneno que se filtraba en cada momento de calma. Anna, la encargada del refugio, me ayudaba a cuidar de ella, pero también me advertía: Nicolau tiene amigos. Carmen, aunque esté preso, su red sigue viva. Sus palabras eran un puñal, confirmando que nuestra seguridad era una ilusión frágil. Laura, la abogada, trabajaba incansablemente en el caso. Las grabaciones de Marco y Nicolau eran pruebas sólidas, y ambos enfrentaban cargos graves: intento de abuso, tráfico de personas, asociación delictiva. Pero Aída seguía siendo una sombra inalcanzable. Si tu madre testificara, podríamos cerrar el caso. Carmen, dijo Laura, con una frustración que reflejaba la mía, pero se niega a hablar. La idea de enfrentarme a Aída me revolvía el estómago. ¿Cómo podía mirar a la mujer que me había traicionado con mi esposo, que había permitido que Marco amenazara a mi hija? Decidí escribirle una última carta, un grito desesperado: Mamá, ¿sabes lo que hiciste? Ayúdame a proteger a Mireia, o tu silencio te condenará. No esperaba una respuesta, pero enviarla fue como soltar un peso, aunque fuera pequeño. Raúl, el detective, seguía investigando la red de Nicolau. Una tarde me llamó con noticias inquietantes. Hay más hombres involucrados. Carmen, Nicolau no era el jefe, era un peón. Hay alguien más grande detrás. Un tal, el Toro. Mi sangre se heló. No era solo Marco y Nicolau. Era una red de criminales que traficaban con mujeres y niñas. Raúl sugirió usar las grabaciones para atraer a el Toro, pero era un plan arriesgado. Si fallamos,
vendrán por ti y por Mireia, advirtió. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Mireia estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un bar de mala muerte en el barrio de Triana, un lugar donde los hombres de El Toro se reunían. Le envié un mensaje anónimo desde un teléfono desechable. Tengo pruebas contra Nicolau. Reúnete conmigo o las entregaré a la policía. La noche del encuentro, dejé a Mireia con Ana, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras, con la policía en alerta. El bar era un antro de humo y cerveza rancia, con mesas rotas y hombres que me miraban como si fuera una presa. Me senté en una esquina, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando El Toro entró, supe que era él, un hombre corpulento, con una cicatriz en el cuello y una mirada que cortaba como un cuchillo. Tú eres la que tiene las grabaciones, y acordate, gruñó, sentándose frente a mí. Dámelas, o te corto en pedazos. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite que estás detrás de Nicolau, que planeabas vender a mi hija. Él se rió, un sonido que era puro veneno. Niñas como la tuya valen mucho. Carmen, lástima que seas tan entrometida. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se levantaron de una mesa cercana con pistolas en la mano. Se acabó el juego, zorra, dijo uno de ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces las luces de la policía iluminaron el bar y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. El Toro intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en la pierna y cayó gritando de dolor. Sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó, mientras yo temblaba con la grabadora intacta en mi bolso. Regresé al refugio exhausta, con la confesión de El Toro como una nueva arma. Laura me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para desmantelar la red, pero la victoria era agridulce. Aída seguía libre, y aunque Marco, Nicolau y El Toro estaban presos, el trauma que habían dejado en Mireia y en mí no desaparecería. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más, pero mi amor por Mireia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de monstruos. Mientras el refugio dormía, con el cuchillo a mi lado, planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. Por mi hija, por la mujer que fui, no me rendiría, aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre. El refugio en Sevilla, con su olor a desinfectante y sopa agria, era un castillo de arena que se desmoronaba bajo el peso de mi miedo. A los 38 años, yo, Carmen, vivía con el eco de los disparos en aquel bar de Triana resonando en mi cabeza, un recordatorio de que había atrapado a El Toro, el cerebro detrás de la red criminal en la que Marco y Nicolau estaban metidos. Pero la victoria era un veneno agridulce. Mi madre, Aída, seguía libre, una sombra traidora que me perseguía con su silencio. Las grabaciones de Marco, Nicolau y El Toro
eran armas poderosas, pero cada una me acercaba más al abismo. Cada noche, mientras abrazaba a Mireia, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre. Pero el amor por mi hija, con sus ojos oscuros llenos de un dolor que no podía borrar, era mi única guía, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al mismísimo infierno. La vida en el refugio era un torbellino de emociones. Trabajaba en la lavandería, fregando sábanas, hasta que mis manos sangraban, mientras Mireia intentaba adaptarse a la escuela, pero su silencio me destrozaba. No hablaba de lo que había visto Marco y Aída en nuestra cama, las amenazas de su padre, pero sus pesadillas eran un grito constante. Se despertaba llorando, llamándome, y yo la abrazaba, prometiéndole que estábamos a salvo, aunque no lo creía. Ana, la encargada del refugio, me ayudaba a cuidar de ella, pero también me advertía: el toro está preso, pero su red sigue viva. Carmen, hay más hombres como él ahí fuera. Sus palabras eran un puñal, confirmando que nuestra seguridad era una ilusión frágil. Cada ruido en la noche, cada sombra en la ventana, era una amenaza que me hacía aferrarme al cuchillo. Laura, la abogada, trabajaba incansablemente en el caso. Las grabaciones eran pruebas sólidas. Y Marco, Nicolau y el toro enfrentaban cargos graves: intento de abuso, tráfico de personas, asociación delictiva. Pero Aída seguía siendo una sombra inalcanzable. Si tu madre testificara, podríamos cerrar el caso, Carmen, dijo Laura, con una frustración que reflejaba la mía. Pero se niega a hablar. La idea de enfrentarme a Aída me revolvía el estómago. ¿Cómo podía mirar a la mujer que me había traicionado con mi esposo, que había permitido que Marco amenazara a mi hija? Decidí escribirle una última carta, un grito desesperado: «Mamá, ¿sabes lo que hiciste? Ayúdame a proteger a Mireia, o tu silencio te condenará». No esperaba una respuesta, pero enviarla fue como soltar un veneno que llevaba dentro. Raúl, el detective, seguía investigando la red del toro. Una tarde me llamó con noticias inquietantes. Hay más hombres involucrados. Carmen, el toro no era el jefe, era un intermediario. Hay alguien más grande detrás. Un tal el Cuervo. Mi sangre se heló. No era solo Marc, Nicolau y el toro. Era una red de criminales que traficaban con mujeres y niñas. Un monstruo con tentáculos que se extendían por toda Andalucía. Raúl sugirió usar las grabaciones para atraer a El Cuervo, pero era un plan arriesgado. Si fallamos, vendrán por ti y por Mireia, advirtió. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Mireia estaba dispuesta a todo. Planeamos un encuentro en un almacén abandonado en las afueras de Sevilla, un lugar donde los hombres de El Cuervo se reunían. Le envié un mensaje anónimo desde un teléfono desechable. Tengo pruebas contra el toro. Reúnete conmigo o las entregaré a la policía. La noche del encuentro dejé a Mireia con Ana, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras, con la policía en alerta. El almacén era un esqueleto de metal oxidado, con un olor a gasolina y podredumbre que impregnaba el aire. Me senté en una silla rota,
con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando el cuervo entró, supe que era él, un hombre delgado, con el cabello gris y una mirada que cortaba como un cuchillo. Tú eres la que tiene las grabaciones. Batros, viera la ara, gruñó, sentándose frente a mí. Dámelas, o te corto en pedazos. Mi mano temblaba, pero mantuve la calma. Admite que estás detrás del toro, que planeabas vender a mi hija. Él se rió. Un sonido que era puro veneno. Niñas como la tuya valen mucho. Carmen, lástima que seas tan entrometida. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, dos hombres se levantaron de una esquina con pistolas en la mano. Se acabó el juego. Zorra, dijo uno de ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría, pero entonces las luces de la policía iluminaron el almacén y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo con el cuchillo en la mano. El cuervo intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en el pecho y cayó, con la sangre manchando el suelo. Sus hombres fueron reducidos y la policía los esposó, mientras yo temblaba. Con la grabadora intacta en mi bolso, regresé al refugio, exhausta, con la confesión de El Cuervo como una nueva arma. Laura me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para desmantelar la red. Pero la victoria era agridulce. Aída seguía libre, y aunque Marco, Nicolau y el toro estaban presos, el trauma que habían dejado en Mireia y en mí no desaparecería. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más, pero mi amor por Mireia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de monstruos, mientras el refugio dormía, con el cuchillo a mi lado. Planeé mi próximo movimiento, sabiendo que cada paso me acercaba a la justicia, pero también al abismo. Por mi hija, por la mujer que fui, no me rendiría. Aunque el precio fuera mancharme las manos con sangre. El eco de los disparos en el almacén de Sevilla aún resonaba en mi cabeza como un tambor de guerra, un recordatorio de que El Cuervo, el cerebro detrás de la red criminal, había caído, pero a un costo que me pesaba en el alma. A los 39 años, yo, Carmen, vivía en el refugio con Mireia, mi hija de 13 años, cuya mirada silenciosa era un puñal que me atravesaba cada día. Las grabaciones de Marco, Nicolau y El Cuervo eran armas que habían desmantelado una red de tráfico y abuso, pero mi madre, Aída, seguía libre, una sombra traidora que se negaba a responder por su complicidad. Cada noche, mientras abrazaba a Mireia, con el cuchillo bajo la almohada, sentía la rabia arder en mi pecho, un fuego que exigía sangre. Pero el amor por mi hija, con sus ojos oscuros, llenos de un dolor que no podía borrar, era mi única guía, y juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme al infierno entero. La vida en el refugio era un frágil equilibrio entre la esperanza y el terror. Trabajaba en la lavandería, fregando sábanas hasta que mis manos sangraban, mientras Mireia intentaba adaptarse a la escuela, pero su silencio era un grito constante. No hablaba de lo que había visto Marco y Aída en nuestra cama,
las amenazas de su padre, pero sus pesadillas lo decían todo. Se despertaba llorando, llamándome, y yo la abrazaba, prometiéndole que estábamos a salvo, aunque no lo creía. Ana, la encargada del refugio, me ayudaba a cuidar de ella, pero también me advertía: la red del cuervo está rota, pero hay más hombres como él ahí fuera, Carmen, y tu madre sigue siendo un peligro. Sus palabras eran un puñal, confirmando que nuestra seguridad era una ilusión. Laura, la abogada, trabajaba incansablemente en el caso. Las grabaciones eran pruebas sólidas. Y Marco, Nicolau y el Cuervo enfrentaban cadenas perpetuas por intento de abuso, tráfico de personas y asesinato. Pero Aída seguía siendo una sombra inalcanzable. Si testificara, podríamos cerrar el caso, Carmen, dijo Laura, con una frustración que reflejaba la mía, pero se niega a hablar. La idea de enfrentarme a Aída me revolvía el estómago. ¿Cómo podía mirar a la mujer que me había traicionado con mi esposo, que había permitido que Marco amenazara a mi hija? Decidí viajar a Andalucía para confrontarla, no por justicia, sino por un cierre que necesitaba para sanar. Escribí una última carta, un grito desesperado: mamá, ¿sabes lo que hiciste? Enfréntame, o vivirás con tu culpa para siempre. No esperaba una respuesta, pero enviarla fue como soltar un veneno que llevaba dentro. Raúl, el detective, seguía investigando las ramificaciones de la red. Una tarde, me llamó con noticias inquietantes. Hay rumores de que Aída está involucrada con otros hombres de la red, Carmen. No es solo una traidora, podría ser cómplice. Mi sangre se heló. No era solo la mujer que me había traicionado con mi esposo, era parte del mismo mundo oscuro que había destruido mi vida. Raúl sugirió vigilarla, descubrir si tenía conexiones con otros criminales. Es arriesgado, pero podría darnos pruebas, dijo. La rabia era más fuerte que el miedo. Por Mireia. Estaba dispuesta a todo. Planeamos un viaje a mi pueblo, donde Aída aún vivía en la casa que había sido mi hogar. Le envié un mensaje anónimo. Sé lo que hiciste. Reúnete conmigo en la plaza, o contaré todo. La noche del encuentro, dejé a Mireia con Ana, asegurándome de que estuviera a salvo. Raúl me acompañó, escondido en las sombras, con la policía en alerta. La plaza del pueblo era un lugar silencioso, con el aroma a azahar impregnando el aire. Me senté en un banco, con la grabadora en el bolso y el cuchillo escondido en mi cintura. Cuando Aída apareció, supe que era ella, una figura encorvada, con el cabello gris y una mirada que destilaba desprecio. ¿Qué quieres, Carmen? Estar mal, ¿no? Gruñó, sentándose frente a mí. Admite lo que hiciste. Mamá, admite que traicionaste a tu hija, que permitiste que Marco amenazara a Mireia. Ella se rió, un sonido que era puro veneno. Eres débil, Carmen. Siempre lo fuiste. Marco necesitaba una mujer de verdad, y yo se la di. La niña no es mi problema. Sus palabras eran la confesión que necesitaba, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Era un hombre, con una cicatriz en la mano, uno de los antiguos socios de El Cuervo. Se acabó el juego. Zorra, dijo, levantando una pistola.
Mi corazón latió tan fuerte que pensé que me delataría. Pero entonces las luces de la policía iluminaron la plaza y los disparos resonaron como truenos. Raúl irrumpió, gritando órdenes, mientras yo me arrojaba al suelo, con el cuchillo en la mano. El hombre intentó correr, pero un disparo lo alcanzó en la pierna y cayó, gritando de dolor. Aída intentó huir, pero la policía la detuvo, esposándola mientras gritaba maldiciones. Yo temblaba, con la grabadora intacta en mi bolso. Regresé al refugio, exhausta, con la confesión de Aída como una nueva arma. Laura me abrazó, prometiendo que ahora tenían suficiente para procesarla por complicidad. Pero la victoria era agridulce, aunque Marco, Nicolau, el Cuervo y ahora Aída enfrentaban la justicia. El trauma que habían dejado en Mireia y en mí no desaparecería. Mientras abrazaba a mi hija, supe que la lucha no había terminado. La rabia que ardía en mí era un incendio que exigía más. Pero mi amor por Mireia era mi guía. Juré que la protegería, aunque tuviera que enfrentarme a un mundo entero de monstruos. El cementerio de la Almudena se alzaba bajo un cielo gris, con el viento susurrando entre los cipreses como un lamento suave. A los 62 años, yo, Carmen, caminaba junto a mi hija Mireia, ahora una mujer de 38 años con una fuerza en los ojos que reflejaba la resiliencia que ambas habíamos forjado. Llevábamos un ramo de claveles rojos, un símbolo de la sangre que había marcado nuestro pasado y de la vida que habíamos reclamado. Habíamos venido a visitar una tumba simbólica, una lápida sin nombre que simplemente decía, por las que lucharon y sobrevivieron. Era un homenaje a nosotras, a las mujeres que, como yo, habían enfrentado la traición y el horror, y a las que aún buscaban su voz. El sol apenas se filtraba entre las nubes, pero su luz tenue parecía bendecir nuestro camino. Un recordatorio de que, aunque las heridas nunca sanan del todo, la fuerza para seguir adelante es más grande. La caída de Marco, Nicolau, el Cuervo y Aída había sido un terremoto que sacudió mi vida. Tras el enfrentamiento en la plaza del pueblo, la confesión de Aída, grabada y entregada a la policía, fue la última pieza que Laura necesitaba para cerrar el caso. Marco y Nicolau cumplían cadenas perpetuas por intento de abuso y tráfico de personas. El Cuervo había muerto en prisión, apuñalado por un rival, y Aída enfrentaba cargos por complicidad, su fachada de madre respetable destrozada. La prensa había cubierto el caso como un escándalo, hablando de una red de depravación en Andalucía, y las voces de otras víctimas comenzaron a surgir, rompiendo el silencio que las había oprimido. Pero la justicia, aunque necesaria, no borraba el dolor. Cada noche, cuando abrazaba a Mireia, sentía el peso de lo que había visto, de las amenazas de su padre, de la traición de su abuela. Mireia creció fuerte, transformando su dolor en propósito. Se convirtió en psicóloga, trabajando con mujeres y niñas víctimas de abuso, ayudándolas a sanar las heridas que ella misma conocía también. Cada vez que la veía en su consulta, con su voz firme y su mirada llena de compasión, sentía un orgullo que aliviaba mi dolor. Pero las pesadillas no desaparecieron del todo. Todavía despertaba algunas noches, con el eco de las risas de Marco y Aída en mi cabeza.
y corría a revisar que Mireia estuviera a salvo, aunque ya no fuera una niña. Ana, la encargada del refugio, se convirtió en una amiga para toda la vida, y sus palabras «no eres lo que te hicieron» Carmen resonaban en mí como un mantra, dándome fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, me convertí en una especie de consejera, como Ana, ayudando a mujeres que cargaban heridas como las mías. Junto con Mireia, organizamos talleres en el refugio, charlas discretas en cafés, donde enseñábamos a las mujeres a reclamar su voz, su cuerpo, su vida. No era fácil. Algunas noches, al escuchar los relatos de otras mujeres, sentía que mi propio dolor se reabría, pero también encontraba fuerza en sus historias, en la certeza de que no estábamos solas. Laura, Raúl y Ana se convirtieron en mi familia, un círculo de apoyo que me ayudó a reconstruirme, pero el verdadero cambio vino de Mireia. Ella me enseñó que el amor podía sanar, que mi lucha no había sido en vano. Cada vez que la veía sonreír, sentía que había ganado, que le había robado poder a los monstruos que intentaron destruirnos. Mientras colocaba los claveles sobre la lápida, Mireia me tomó de la mano. «Mamá, hiciste justicia, no solo por nosotras, sino por todas las que vinieron antes», dijo. Con la voz quebrada por la emoción, asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No fue solo por nosotras, hija, fue por la mujer que fui, por las que nunca pudieron hablar». Recordé las noches en que sostuve el cuchillo, imaginando la sangre de Marco y Aída, y cómo, al final, elegí un camino diferente: la verdad, la justicia, la sanación. No fue fácil. Hubo días en que la rabia me consumía, en que quería quemar el mundo que me había traicionado, pero cada vez que miraba a Mireia, cada vez que ayudaba a una mujer a levantarse, sentía que estaba ganando, que estaba reconstruyendo lo que intentaron arrancarme. El cementerio estaba silencioso, pero no era un silencio opresivo, sino uno que hablaba de paz, de lucha ganada. Me arrodillé frente a la lápida, tocando la piedra fría con dedos temblorosos. «Lo logré», susurré, como si la niña que fui pudiera oírme. No me rendí. Mireia se arrodilló a mi lado, y juntas dejamos que las lágrimas cayeran, no de dolor, sino de liberación. Los claveles, rojos como la sangre que había marcado mi vida, eran también un símbolo de mi resistencia, de mi capacidad de florecer a pesar de todo. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de un rojo intenso, sentí que mi pasado, aunque nunca desaparecería, ya no me definía. Era Carmen, madre, sobreviviente, guerrera. Antes de irnos, Mireia sacó una carta que había escrito, un homenaje a todas las mujeres que habían pasado por lo que nosotras vivimos. La leyó en voz baja, con una voz que temblaba pero no se quebraba: «Por las que fueron traicionadas, por las que lucharon, por las que aún buscan su voz, no están solas». Dobló la carta y la colocó bajo los claveles, junto a una vela que encendimos juntas. La llama parpadeaba en la brisa, pero no se apagaba, como mi propia fuerza. Mientras caminábamos hacia la salida del cementerio, con el brazo de Mireia enlazado al mío, sentí una paz que nunca creí posible. La justicia había llegado, no solo en los tribunales, sino en mi corazón, en la vida que había construido
en las mujeres que había ayudado a sanar? Sevilla se extendía ante nosotras, con sus luces parpadeando en la distancia. Ya no era la ciudad que me había acogido como una fugitiva, sino un lugar donde había encontrado mi voz, mi fuerza, mi propósito. Mamá, estoy orgullosa de ti, dijo Mireia, apretando mi mano. Sonreí, con el corazón lleno. Y yo de ti, hija, siempre. Mientras dejábamos el cementerio atrás, supe que mi historia no era solo de traición, sino de supervivencia, de un fuego que había quemado todo lo que intentaron hacerme y que ahora iluminaba el camino para otras, por mí, por Mireia, por todas las que vinieron antes y las que vendrán después. Seguiría luchando, con la cabeza alta y el alma libre. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.